Hola, benvinguts a aquest quart capítol de Filosofia d'Estar per Casa. Avui tornem a tenir una col·laboració molt internacional, una col·laboració de Marco Quimini. Marco Quimini és professor en pràctiques en el Colegio Salesianos de Estrecho, a Madrid, on imparteix comunicació i societat i anglès a l'FP bàsica. En una vida anterior ens explica que va estudiar el grau de Filosofia, Política i Economia a Londres i, a més, té un màster de Filosofia Política per la Universitat Pompeu Fabra. Al Marco li interessa la filosofia postmoderna, sobretot Theodor Adorno i la relació que s'estableix entre la història i la filosofia. Marco, grazie mille per voler participare da questa idea pazza. Y esto va a ser todo el italiano que hable hoy, ya te lo digo. En Marco ens parlarà sobre la connexió de Gianni Vattimo i de Richard Rorty i de com les seves idees filosòfiques s'assemblen i interactúen. Muchas gracias, Marco. Puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, lo que vamos a hacer es vamos a dividir este vídeo en dos partes. Entonces, empezamos con la primera parte, donde me gustaría realmente introducir un poco lo que estamos diciendo, porque se han oído palabras como postmoderno y Vattimo y Rorty, ¿quién es esta gente? Vamos a conocer un poquito por qué yo estoy aquí ahora presentando a estos dos y, sobre todo, qué sabemos de la vida de estas personas, ¿no? Y cómo entendemos sus vidas en relación a sus actividades de pensadores, ¿vale? Y luego, en el vídeo siguiente, vamos a ir un poco más allá en cuáles son sus ideas filosóficas. Bueno, muy sencillamente, ¿por qué presentamos a Rorty y Vattimo juntos? Porque me les han presentado juntos y entonces yo siempre les he conocido como en un diálogo, y el diálogo de hecho es, ¿no?, un poco una de las metodologías filosóficas que más se han visto en la historia de la filosofía. Y además es muy interesante porque ellos mismos, cuando se conocieron y escucharon por primera vez sus ideas, dijeron, madre mía, esto es muy parecido. Decimos cosas bastante parecidas, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy interesante verles juntos y a ver cómo se cuentan entre ellos. Bueno, entramos un poco en sus vidas, ¿no? ¿Qué sabemos de la vida de estos pensadores y cómo entendemos sus vidas en relación a sus actividades, ¿no?, de pensadores, de filósofos? Tuvieron realmente vidas muy distintas, ¿vale? Por un lado, Richard Rorty crece en una familia americana atea de izquierdistas, tanto contra el capitalismo como contra la Unión Soviética, ¿vale? Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Estudia filosofía, obtiene el doctorado de la Universidad de Yale y empieza su labor filosófica, ¿vale? Hasta que en 1979 publica un libro que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza, donde declara, ¿no?, y llega un poco a la conclusión que toda la investigación sobre nuestra capacidad de conocer acerca de la verdad y toda esta idea, ¿no?, de conocimiento y de búsqueda de la verdad, bueno, no tiene mucho sentido. Y en su opinión se separa un poco esta idea que tendríamos que buscar nuestra manera de conocer y buscar, ¿no?, esta verdad con la V mayúscula, ¿no? Esta es una posición un poco controvertida porque causa su ruptura con la Academia Filosófica Estadounidense, ya que casi todos estaban trabajando justo en lo que Rorty consideraba inútil, ¿no? Puedes imaginar que sus amistades no mejoraron después de este libro. Y entonces lo que pasa es que después, desde el 1982, Rorty sigue su labor de filósofo en departamentos de literatura, ¿vale? Primero en la Universidad de Virginia y luego en Stanford. Y ya veremos por qué esto es importante, ¿vale? Finalmente, Rorty muere en 2007 de tumor. Aunque su preocupación fuese primariamente política, como veremos, nunca participó activamente en la política, ¿vale?
Y de todo esto me gustaría que tengáis en mente dos detalles. Primero, que su huida y rechazo del mundo filosófico estadounidense tiene una importancia bastante relevante. Y segundo, que se autoimpone un límite teórico a su filosofar, ¿no? Como que solamente su filosofía puede llegar a una transformación individual. Vamos a observar un poco más estos dos detallitos, ¿vale? La filosofía anglosajona se identificaba sobre todo como filosofía analítica, es decir, un pensamiento que sigue los métodos de la ciencia, el método científico, y considera la filosofía casi como una ciencia, o cree que la filosofía deba comportarse como si fuera una ciencia. Cuando Rorty declara que todo esto no vale para nada, los filósofos analíticos tienen como una reacción alérgica y le tachan de ser continental. Tenemos analíticos, continental. ¿Qué significa esto? Significa que Rorty se acerca al pensamiento del continente europeo, donde había ya más filósofos que consideraban la filosofía como una disciplina distinta de la ciencia. Una filosofía más bien cerca de la poesía, por ejemplo. Entonces, tenemos esta distinción. Analíticos, más o menos ciencia, continental, más o menos poesía. Y entonces, por esto, literatura, ¿no? Por eso que Rorty acaba en departamentos de literatura. Esta distinción sigue vigente hoy en día, ¿vale? Y hay muchos filósofos que consideran la otra parte, sea analítica o continental, como inútil. Lo interesante de Rorty es que durante toda su vida demuestra que la distinción no es necesariamente importante y sigue dialogando con filósofos de cualquier equipo, aunque no haga muchas amistades, porque Rorty era un señor que lo decía siempre directo. Y se ve en sus libros y ensayos que tiene un dominio de la tradición filosófica increíble y que no hacía nada más en su tiempo libre que leer. Esto es seguro. ¿Vale? Entonces, este es el primer detalle importante. Segundo detalle, que vamos a desarrollar más allá en la segunda parte, es que la respuesta filosófica de Rorty es la ironía, ¿vale? La ironía es una manera de ver el mundo que puede ayudar en el desarrollo personal del individuo, o sea, en su capacidad de abrir horizontes y crecer como persona, pero sin embargo, Rorty niega la posibilidad de que la ironía sea una herramienta para la política, manteniéndose un defensor del liberalismo, ¿no? Y ya veremos más allá qué significa esto. Vale, esto es Richard Rorty, ¿vale? Vamos a ver Gianni Vattimo. Gianni Vattimo, compaesano, es un italiano, crece en una familia católica de Turín y se acerca muy pronto al activismo político, intentando apoyar la democracia cristiana, que era un partido centrista del segundo dopoguerra, entre el 46 y el 48, ¿no? En La responsabilidad del filósofo, que es un texto que escribirá mucho más adelante, al principio de los años 2000, nos dice cómo su elección de estudiar filosofía siempre ha sido vinculado con la acción, la emancipación y la transformación política. Y esto es muy importante para que ya lo distinguirá muy directamente de Richard Rorty. Bueno, estudia en Turín y es discípulo después de Gadamer en Heidelberg. Volveremos a este señor en un momento, ¿vale? Vuelve a la Universidad de Turín, empieza a enseñar en 1964, es activo en periódicos, programas televisivos, centros culturales y finalmente en política. Participa activamente en distintos partidos políticos y finalmente es elegido como miembro del Parlamento Europeo entre 1999 y 2004. Tiene una relación muy compleja con el cristianismo, debido, por un lado, a su pensamiento filosófico y, por otro, a su homosexualidad. Su Creer que se cree, un libro de final del 900, es un manifiesto de un cristianismo por el siglo XXI, sin dogma. Es un libro muy interesante por todos aquellos que están luchando un poco con la tradición cristiana. Dos detalles importantes de su vida también. Uno, su carrera filosófica, empezando por la relación con Gadamer, y dos, el carácter práctico y activo de su filosofía. Vale, hemos dicho que era discípulo de Gadamer.
¿Por qué nos importa este Gadamer? Bueno, porque Gadamer fue primero alumno de Heidegger, otro nombre, ¿no?, gigante de la filosofía occidental. Y segundo, uno de los padres de la filosofía que se llama filosofía de la interpretación, ¿vale? Vattimo y Rorty, los dos, utilizan mucho la idea de la interpretación en sus textos. Y este tipo de filosofía que utiliza la interpretación del lenguaje y de las actividades y los juicios humanos, es una posible manifestación de la que llamamos antes filosofía continental, ¿vale? Entonces, Vattimo es hijo y heredero de la tradición continental, de Nietzsche, Heidegger, Hegel, Marx, toda gente que si aún no habéis conocido, ya conoceréis. Son bastantes majos. Bueno, Hegel a lo mejor no. Su filosofía refleja mucho esta idea de continuidad, ¿no? La importancia de la tradición y la transmisión de la historia, ¿no? Nuestra relación con nuestro pasado. Una relación que tiene que ser crítica, pero siempre está presente, ¿no? En el caso de Rorty, su posición es más ambigua, porque su pensamiento ha cambiado muchísimo durante su vida. Ya hemos visto, ¿no?, este cambio de analítico a continental, algo que está un poco en el medio. Y su opinión sobre algunos temas también, ¿no? Y por un lado, esto demuestra una grande honestidad intelectual, porque realmente a lo largo de 80 años probablemente tus ideas cambiarán, ¿no? Pero por otro lado, es muy difícil que encaje exactamente en algún sitio, en una corriente, ¿no?, fija. Esto no es malo para nada, pero es muy difícil contradecirlo, y yo lo he intentado algunas veces, porque muy probablemente ya se contradijo él mismo en otros escritos, ¿vale? Entonces, esto era el primer detalle, ¿no? La idea de que Vattimo sigue un poco la tradición del pensamiento occidental del continente europeo directamente. Segundo, Vattimo elabora el pensamiento débil, que veremos exactamente qué es, como respuesta filosófica al mundo donde vive. El pensamiento débil no solamente es una postura que permite al individuo desarrollarse y vivir en el mundo, sino es una filosofía con un fin político. Vattimo escribe en La responsabilidad del filósofo, el libro de que hemos hablado antes: en mi caso, la continuidad entre filosofía y política me parece evidente. Empecé a estudiar filosofía porque me sentí metido en un proyecto para transformar la humanidad, un programa de emancipación. Y aquí paramos. Esta es la primera parte. En la segunda parte veremos cómo se relacionan ironía y pensamiento débil, las dos respuestas de los filósofos. Muchas gracias. Espero veros pronto.